Hola, ¿qué tal? Nos presentamos. Mi nombre es Iñaki Guerrero y estoy con mi compañero Alain Carbó y vamos a hablarles sobre nuestro proyecto final de cálculo. Bueno, empezando con el ejercicio uno, en este problema la empresa nos da una tasa de crecimiento exponencial para obtener las ventas acumuladas y lo que yo hice fue integrar esa tasa porque la integral justamente suma la información que una derivada representa instantáneamente. Y bueno, al integrar la función exponencial obtuve la forma general y luego usé el dato inicial para ajustar a la constante. Así conseguí la función total de ventas. Cuando la grafiqué, noté que la curva crece cada vez más rápido, lo que significa que Amazon, en este caso, es lo que indica el problema uno, no solo vende más, sino que también acelera su ritmo de ventas. Y eso explica por qué requiere tanta inversión en infraestructura. Y bueno, voy a pasar al problema 2. En este problema, la tasa de ahorro energético dependía de una fracción con radical denominador. Entonces, lo que yo hice fue identificar una sustitución que simplificaría la expresión bajo la raíz de T2, bueno, T cuadrada más 4. Y una vez integrada la expresión, usé el valor inicial para aterrizar la constante. La gráfica mostró algo interesante como podemos ver aquí, ya que el ahorro es muy fuerte al principio, pero se estabiliza después, lo cual explica por qué las mejoras energéticas suelen tener mayor impacto justo cuando se implementan. Y bueno, pasando al problema 3, en este problema el costo marginal tenía forma de potencia, así que para obtener el costo total simplemente integré esa expresión. La integral de una raíz da una potencia más alta, lo cual hizo que el costo total creciera de manera acelerada. Luego ajusté la constante con el costo asociado a los primeros 1000 autos. Y la gráfica me confirmó esto, ya que mientras Tesla produce más autos, el costo sube más rápido. Ese comportamiento se conoce como rendimientos decrecientes y es algo típico en la manufactura y también cuando la capacidad operativa se acerca a su límite. Y bien, pasando al problema 4, la tasa de ingresos era una línea recta, entonces integrarla lo hice de manera directa, ya que esto era algo lineal en forma de parábola. Y la parábola que podemos ver aquí en la gráfica es la que se describe ya que el ingreso acumulado desde el lanzamiento del iPhone. Entonces, la gráfica nos indica que el ingreso diario tiene un pico. Este pico lo obtuve analizando cuando la derivada, que es la tasa original que teníamos en el problema, se vuelve cero. Y esto puede ocurrir, bueno, más bien esto ocurre en el día 15 y la interpretación de esto en la vida real sería que el hype o de que la euforia de lanzamiento llega a un nivel máximo, luego el mercado se empieza a saturar. Y pasando al problema 5, Ok, el problema continúo. 5, Si quieres con mucho gusto vale. aquí yo te ayudo. Cuando entramos al problema 5 de Canon Precisión, en este ejercicio analizamos las ganancias de una empresa de flashes profesionales. Aquí nos dan la ganancia marginal y el costo fijo. Lo primero que tenemos que hacer es integrar la función de ganancia marginal para así obtener la ganancia total. Después de esto, con una sustitución al valor inicial para encontrar el constante de integración. Con eso, no solo se obtuvo la función completa que describe la ganancia para cualquier nivel de producción, sino que también buscamos el nivel de producción para maximizar la ganancia. Para eso, tuvimos que igualar la derivada a cero y encontrar un punto óptimo que ocurre con 5.000 unidades. Después de eso, sustituimos ese mismo valor en la función de ganancia y obtuve la ganancia máxima. Finalmente, ya con el análisis, ¿qué pasa si produce más del nivel óptimo? Pues la ganancia marginal se vuelve negativa, así que producir más realmente reduce la utilidad. También hay que explicar que el costo fijo no estaba en un punto óptimo, pero sí desplaza la función de ganancia hacia abajo. Siguiente con el problema 6. En el ejercicio 6, aquí trabajamos con una tasa de crecimiento de esperanza de vida. Lo primero que se hizo fue integrar la función, en este caso GT, que representa cómo aumenta la esperanza de vida año con año. Puse atención en el cambio de variable y la multiplicar correctamente para los factores constantes. Después de encontrar el constante de mi integración, usé el valor inicial, que es la esperanza de vida en 1900, que son 50,02 años. Con eso obtuve el GT, la función que es la general. Después evaluamos la función que nos piden de 100, que corresponde al año 2000, y encontré que la esperanza de vida aproximadamente era de 79,9 años.
Ya entrando en análisis, damos cuenta que el crecimiento se acelera con el tiempo y esto se puede deber a varias tendencias, una explicándose con cosas como límites biológicos y sociales. En el problema 7, inversión de cine, este caso nos pide analizar dos planes, que ambos nos dan un costo inicial y un flujo de ingresos. Para una función exponencial lo que hicimos fue integrar cada flujo, que era obtener el ingreso acumulado a través del tiempo, aplicando después el valor inicial para ajustar la constante de integración. Al embalar ambos planes en 3 años, para comparar cuál generaba más ingreso neto, el resultado me dio que el plan B produce un ingreso ligeramente mayor. Para mostrarlo también generé esta misma gráfica que podemos ver, donde ambos ingresos acumulados se ven claramente que la curva del plan B está por encima de la plana. Con base a eso, pues recomiendo obviamente el plan B. En el ejercicio 8, Industrias Galacia, aquí nos dieron la función de costo marginal. Así que el primer paso fue integrar para obtener la función de costo total. Y después agregué los costos fijos con los constantes de la integración. Al evaluar esta función, donde x igual a 300, para saber cuánto cuesta producir las primeras 300 máquinas. Después de integrar la función de ingreso marginal para obtener el ingreso total, usamos este resultado para calcular la utilidad restando costo menos ingreso. Encontramos que la utilidad para 300 máquinas era positiva, lo que indica que la operación sí es rentable y que podemos interpretar que los costos fijos afectan el punto de equilibrio, pero no cambian la forma de la función marginal. En el ejercicio 9, propensión de marginal al ahorro en Italia, en este ejercicio pide integrar la función de propensión marginal al ahorro para obtener la función SI o S1, que integra el ahorro en función de ingreso nacional o el uso de datos cuando el ingreso es 8. El consumo es de 7,5 para encontrar la constante de integración. Después tenemos que resolver la ecuación que vemos ahí mismo de S que I igual a 0 para encontrar el ingreso en ese 0 que nos puede dar el ahorro sea 0. El resultado fue que I es igual a 3, lo que significa que para ingresos menores el país se encuentra en desahorro. Luego generé las gráficas completas y aquí podemos interpretar que se ve cómo el ahorro crece lentamente al principio y luego más rápido conforme aumenta sus ingresos. En el ejercicio 10, propensión de consumo de Finlandia, en este problema hay la función de propensión marginal del ahorro. Primero se evalúa que I es igual a 10, perdón, sí, I igual a 16 para encontrar la propensión marginal de consumo, recordando que PMS igual a 1 menos PMS. Después integré la función de ahorro para obtener SI completa y utilicé los datos de S54, que es igual a 10 para ajustar el constante. Al encontrar esta función de consumo usando ese CI, evalué la función I, que es igual a 16, y confirmé que el consumo era mayor que el ingreso, indicando un déficit. Al generar las gráficas, donde podemos observar que el consumo supera el ingreso a este punto, validando toda nuestra interpretación. Bueno, en el problema 11 tenía una tasa que sugería una sustitución porque incluía un polinomio dentro de una raíz y al hacer esa sustitución la integral se simplificó bastante, ya que después de ajustar la función con el valor inicial de la tierra y calcular el precio inicial para 10 años, la gráfica demostró que es suave y creciente, ya que se puede interpretar que el comportamiento es estable del mercado. No crece de una manera violenta, pero sí se aprecia de manera sostenida. Y bien, procediendo con el ejercicio 12, en este problema lo que vimos es que la tasa de cambio del peso era una recta, así que la integral me dio una parábola. En este caso, como tenía un dato concreto de peso a cierto porcentaje, usé este valor para determinar la constante y la gráfica resulta en una curva con un punto máximo. Esto significa que el peso aumenta hasta cierto porcentaje óptimo de levadura y después disminuye. Este comportamiento tiene sentido y no solamente como la interpretación de la vida real, ya que cuando lo que podemos ver es que cuando aumenta P desde el punto cero, llega a un punto en el que va a tener un pico. Entonces esto
tiene sentido también biológicamente. Ahora en el problema 13, penetración del mercado. Este problema más que nada modela la adopción de un nuevo producto. Empezamos resolviendo la ecuación diferencial y obtuve la función ST. Después de usar el dato que a los 3 meses la participación era el 20% para encontrar el valor de K. Esto representa la velocidad de adopción del producto. Con ese valor, no solo proyecté la participación de un año y luego resolví cuándo se alcanza el 50% de participación, lo cual ocurre cada cerca de un aproximado de 16 meses. Finalmente, en nuestro análisis de marketing, podemos usar como explicación que al principio la adopción crece muy rápido, pero con el tiempo desacelera. Esto puede verse por estrategias que deben enfocarse de promoción o fin, diferentes tipos de etapas. Ejercicio 14 y final, tenemos el problema 14 de flujo de ingresos y valor presente. El problema nos pide calcular el valor presente de un flujo de ingresos continuo. Primero planteamos la integral definida usando el flujo de FT y el factor de descuento, que separé la integral de dos partes y resolví cada aplicación integrando por partes en la segunda. Con eso no solo obtuve el BP de aproximadamente 7 millones, pues con la inversión también cuesta 7 millones. Concluí que la inversión es no solo indiferente, sino no gana valor. Después, al estimar la tasa máxima de descuento que aún mantendría atractiva la inversión usando prueba y error, obteniendo un valor cercano de 7,8% por arriba de la tasa. La inversión deja de ser viable en este caso. Y listo, con eso terminamos. Muchas gracias por su atención. Gracias.